Hola, bienvenidos a otro encuentro del ciclo de charla de consultores asociados. Recordarles que en nuestra web podrán encontrar más de 70 profesionales, contactarlos, ver sus charlas, notas, podcasts, todo en consultores-medioasociados.com.ar. Hoy nos acompaña Florencia Gurruchaga, directora de Espacio Florecer. Se especializa en coaching personal y ejecutivo, con foco en el entrenamiento de las habilidades personales para la gestión del bienestar dentro y fuera de la empresa, a través del diseño y desarrollo de programas, capacitaciones y workshops basados en mindfulness y coaching, integrando temáticas de liderazgo, inteligencia emocional, autocuidado y neurociencias. La charla de hoy, desafíos del liderazgo, liberarnos de la tiranía. Bienvenida, Florencia, al ciclo de charla de consultores asociados. Hola Flor, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida una vez más al espacio de consultores asociados, una alegría, como siempre. Y seguimos con esta cuestión de los desafíos del liderazgo, ¿no? Y esta cuestión de ser aprendices, y hoy con la tiranía. Gracias Maxi, para mí también es un placer como siempre estar acá compartiendo con vos y con todos. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con liberarnos de la tiranía de los deberías. ¿Cómo podemos hacer en nuestro rol de líderes? Y es un gran desafío que tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Creo que con los desafíos de liderazgo podemos estar todo el año, pero para este 2021 vamos a culminar con esta charla que les proponemos hoy. Perfecto. Que como siempre les compartimos, es una excusa y una oportunidad para reflexionar en nuestro rol de líderes y para ver dónde está nuestro propio desafío con lo que vamos escuchando. Entonces, si te parece, Maxi, voy a compartir pantalla. Dale, perfecto. Una cosa que queda, me parece muy clara, que lo acabas de decir, es que independientemente del rol y demás, esta cuestión del debería o el debería ser y el deber ser nos atraviesa a todos todo el tiempo, ¿no? O sea, digo, haciendo foco en este caso en los líderes y demás, que quizás se pone un poco más en evidencia, pero aplica a todos. Totalmente. Así que acá el desafío es ver a dónde me aplica en mi vida actual, en qué ámbito es más urgente que empiece a hacer algunos pequeños cambios. Porque justamente lo que vamos a compartir es qué significa, cómo impacta en nuestra vida y en nuestro rol de líderes y cómo podemos hacer para liberarnos de esta tiranía. Vamos a comenzar entonces viendo esto de los deberías. Debería haber sido, debería haber logrado, debería haber dicho, debería no haber hecho o debería no haber dicho. También podemos elegir la conjugación del verbo tendría que, digamos, pero lo más importante acá, si bien cada uno de ustedes tal vez fue identificando ejemplos en su propia vida, es el dedo acusador, es la forma o el tono de voz en el que lo recibimos. Probablemente no es con la voz como debería haber sido, como yo lo estuve leyendo, sino con un tono con ese rigor, con esa dureza. Totalmente, de ese dedo acusador donde estoy recibiendo un castigo por algo que no cumplí, por algo que no pude lograr hacer. Y entonces, y también, ¿qué otra característica tienen? Digamos, los deberías pueden estar dirigidos hacia nosotros mismos, debo hacer todo bien, todo lo que me propongo, debo cumplir con toda la agenda de actividades que me propuse para hoy, debo ir a esa reunión o a ese evento porque los demás esperan que yo lo haga, o debo agradar, en definitiva, debo agradar a todo el mundo. Digamos, y acá la invitación es cada uno, si quiere, puede ir anotando su propio ejemplo, que son muchos seguramente. Puede ser más de uno. Si acá, digamos, anoten todos los que vayan apareciendo en su cabeza. Y también puede ser contra los demás, contra las expectativas que yo tengo de cómo debería comportarse el otro, cómo debería comportarse mi jefe, mi pareja, mi colega, mi equipo o quien sea, digamos, pero debería apoyarme, debería haber respaldado la postura que yo tuve en una reunión, o, de nuevo, acá, debería, digamos, no haber estado de acuerdo con lo que nos propusieron. Y ahí la lista, de nuevo, puede ser interminable. O también contra el entorno, contra las condiciones vitales. Es como la vida no debería tratarme así, es mucho más abstracto
o el mundo debería ser un lugar más justo, o la empresa debería comportarse de determinada manera. Esto es simplemente como para ponernos en contexto, porque hoy lo que nos vamos a ocupar exclusivamente es cuando los deberías son hacia nosotros mismos. Cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos todos estos deberías que vimos antes. Así que de eso nos vamos a ocupar fundamentalmente en estos minutitos. Y acá entra en juego esto de generalmente este paradigma que está muy instalado también en nuestra sociedad de yo puedo con todo. Entonces entramos en un círculo vicioso de perfeccionismo, de autoexigencia, donde quedamos presos en esta tiranía de los deberías, que ahora vamos a seguir desarrollando. Pero es como que estamos sin poder salir de una trampa en la que solos nos vamos metiendo, que a veces no es tan consciente. Entonces, ¿qué significa? A ver, los deberías, ¿qué quieren? Que seamos perfectos, que nosotros no cometamos errores. Y en realidad, un poquito difícil. Siendo seres humanos, somos imperfectos. Digamos, si fuéramos perfectos no seríamos humanos. Entonces acá es como el primer punto para empezar a identificar cuán ideales o irreales son las expectativas que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. Bien. Porque solemos ponernos ideales o estándares de rendimiento y objetivos que ni siquiera un superhéroe podría ser capaz, probablemente, de cumplir con todos los estándares que nosotros nos fijamos. Que a partir de eso que nos fijamos nos condicionamos absolutamente. Totalmente, totalmente. Y ahora vamos a ver cuáles son las historias que nos contamos, pero nunca es suficiente. Es como hago una carrera conmigo mismo y salgo segundo. No hay chance de que esa batalla, digamos, pueda ganar. Mi otro yo me gana. Ahí dijiste algo fundamental, mi otro yo me gana. Acá, ¿qué es la tiranía de los deberías? Este término fue acuñado por una psicóloga que se llama Karen Harney, y en realidad ella que dice, están compitiendo permanentemente mi yo ideal y mi yo real. Digamos, acá está el yo ideal, producto de los mandatos familiares, la sociedad en la cual nací, la empresa en donde estoy trabajando, digamos. Sí, lo que uno construye de uno. Lo que construimos de nosotros, los deseos que la sociedad nos exige, los deseos y las fantasías que todo mi círculo familiar, de amistades, lo que fuera también, me exigen mis propios deseos, también de acuerdo a la cultura, a la forma que yo tengo de ver el mundo. Y por otro lado, está mi yo real, digamos, quién soy yo con todas mis limitaciones, con todas mis fortalezas y con toda la perfecta imperfección que traigo. Digamos, entonces acá cuanto mayor es la brecha en esta pelea o en esta competencia que hay entre mi yo ideal y mi yo real, peor la paso. Digamos, porque acá de nuevo, cuando partimos de expectativas tan irreales o tan ideales, no hay otro camino, no hay otra forma de culminar que no sea la decepción. Esa frustración que te va como agobiando, coartando, limitando. Totalmente, es la insatisfacción permanente, porque acá, ¿qué nos pasa? ¿Cómo nos hace sentir? Vos ahí trajiste la palabra frustración, pero generalmente cuando estamos inmersos en esta tiranía, sentimos miedo, sentimos ansiedad, esta ansiedad permanente por cumplir con esos estándares que me fijé. Insatisfacción, porque no importa si cumplo, viene el castigo porque hay otra cosa que debería haber hecho tal vez diferente. Frustración e insatisfacción son permanentes. Mucho más estrés, también la culpa por lo que debería haber hecho y no hice, también angustia, inseguridad, tal vez me hace sentir falta de confianza en mí mismo. Iba a decir eso de la inseguridad, porque digo, esta cadena o esta pelota que se va haciendo
a lo que uno por característica puede sentirse más seguro, empieza a dudar hasta de eso mismo. Pero totalmente, y acá también hay algo que puede aparecer como fenómeno que es, no sé si oíste hablar del síndrome del impostor. Digamos que se dice que, a ver, 7 de cada 10 líderes padecen o han padecido el síndrome del impostor, que es no me siento preparado o capacitado para el rol que me toca cumplir. Entonces siento que soy un fraude y que los demás van a notar que yo no estoy a la altura. Digamos, y esto de verdad, el 70% de nosotros, también acá con los patrones arraigados del arquetipo de perfeccionista y de la autoexigencia desmedida que muchas veces nos imponemos, y sobre todo, como venimos charlando en estos bloques de el cambio es permanente, es exponencial, cada vez más rápido, peor, Claro. porque estamos constantemente expuestos a nuevas maneras de hacer las cosas, a nuevas cosas que necesitamos aprender. Entonces es muchísimo peor. Sí, sí. O sea, el nivel de autoexigencia o de exposición está multiplicado. Totalmente, totalmente. El miedo al fracaso, ¿no? ¿Qué nos decimos? Porque esto es cómo me hace sentir. Estas son todas las emociones que empiezan a aflorar. ¿Y cuáles son las historias que me cuento? Soy un fracaso, no soy suficiente, no estoy a la altura del proyecto que me dieron. Sobre todo, muchas veces esto aparece cuando soy promocionado a cubrir un rol para el cual todos los demás han visto el potencial que tengo, pero cuando entramos en ya sea que estamos presos del síndrome del impostor o en la tiranía de los deberías, empezamos como a despotenciarnos completamente, sintiéndonos, como vemos ahí en la foto, completamente chiquititos. Claro. Digamos, donde dudamos de todas las competencias y de todas las habilidades que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra experiencia. Esto siempre pierdo, es lo que decíamos, compito conmigo y salgo segundo. Sí. Sí. No me puedo ganar nunca. Tal cual, no llego, no valgo nada. Y esto cada uno, a ver, está bueno poder identificar estas historias que me cuento o este diálogo interno que empieza a aparecer, escrito con nuestras palabras. Esto es como la esencia de esos comentarios. Cada uno tiene su forma de contárselo. Digamos, seguramente vos y yo nos contamos más de una vez estas historias, pero que cada uno se la dice en sus propias palabras. Entonces acá lo fundamental primero es poder darnos cuenta o identificarlos, porque esto es como un mecanismo bastante inconsciente muchas veces, que tal vez nos damos cuenta por esa falta de confianza que sentimos o porque estamos dudando de nuestras habilidades o porque no damos espacio al error. Digamos, acá vemos cómo se van entrelazando también cuando hablábamos de ser aprendices de por vida, de amigarnos con la incertidumbre, todo está íntimamente relacionado. Sí, se va entrecruzando de una manera súper clara. Tal cual, tal cual. Porque además cuando nos contamos estas historias nos sentimos completamente desconectados, solos, aislados. Bueno, el tema es tomarse esos tiempos, ¿no? Para esto. Para de alguna manera, como vos decías, anotar y ver qué nos está pasando. Totalmente, totalmente, porque además son pocos los espacios donde nos animamos a reconocer esto. Tal vez a mí me toca mi trabajo como coach y suele ser frecuente, pero es raro que nosotros nos expongamos de esta manera en una mesa de trabajo. Digamos, o hasta con nuestros amigos o con nuestra familia. No es algo que uno lo exprese naturalmente o fluya. Tal cual, si bien hablábamos también con esta pandemia, cómo empezamos a darnos permiso para sentir, para mostrar nuestra propia vulnerabilidad y demás, pero eso es algo que está empezando a aflorar, digamos, afortunadamente. Sí. Entonces acá la pregunta que nos surge ¿es posible liberarnos de esta tiranía? ¿Qué te parece a vos, Maxi? ¿Es posible que nos liberemos? Hay que trabajar un poquito. Vos lo dijiste. Nada, digamos, no es imposible, pero sí necesitamos prestarle atención. Sí necesitamos, a ver, es importante que empecemos a cuestionarnos, a ver, yo debería, ellos deberían,
la vida debería primero empezar a identificar entre todas esas voces o esos mandatos, esas fantasías, esas expectativas que tengo alrededor, ¿cuáles son mías? Digamos, ¿cuáles me corresponden a mí? ¿Cuáles tienen mi voz? ¿Cuáles respetan mis valores, mis deseos, mis necesidades? ¿Cuán alineado está ese debería con lo que para mí es importante hoy? Con el propósito que yo quiero cumplir en esta vida. Y acá a veces desde el lenguaje podemos empezar a hacer distinciones entre el verbo que estoy usando, debo, quiero o necesito. Sí, creo que ahí marcás bien las tres grandes, como los tres grandes caminos, ¿no? Los tres grandes ejes. Dejar un poco el debo para ir un poco más por el quiero y prestarle atención a lo que necesito. Tal cual, y esto siempre acotado a ver al ámbito donde estoy, tal vez a veces en la oficina no soy tan libre de elegir aquello que quiero, pero tal vez sí necesito empezar a ser más realista con los objetivos que me pongo, de acuerdo a las metas o objetivos que necesito cumplir. Porque siempre cuando hablamos del debo, el tengo que, digamos, viene como una autoimposición y una obligación donde tal vez mi deseo o mi necesidad no están contempladas, donde es como si no existiera libertad en la elección que estoy haciendo. O porque viene impuesta o porque es algo que uno ya tiene interno, entonces debo tal cosa, pero no entra nunca el quiero. Tal cual, y acá es como simplemente empezar a cuestionarnos para pararnos a reflexionar. ¿Debo, quiero o necesito? Como para empezar a interiorizarme más y descubrir esto realmente, cuán alineado está con las metas que tengo hoy para mi vida, en cualquiera de los ámbitos en que me esté desempeñando. Está muy bueno, está muy bueno. Eh, Nunca tampoco irnos al extremo de desatender el debo, ¿no? Porque hay pero ahí yo voy a distinguir cuáles son las cosas que debo hacer, sí, claro. digamos, cuáles son aquellas que quiero y cuáles necesito, porque también hay una como tiranía que no es tan destructiva, que es la que nos decimos, uy, después de, no sé, es como el aprendizaje posterior, estoy trabajando en un proceso y la próxima vez esto sabemos que no debemos, digamos, repetirlo más, que ahí no está este sesgo del dedo acusador y nuestro diálogo interno tan comprometido donde en el círculo ese vicioso aparece la culpa, la crítica severa y demás. Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde? Punto número 1, darnos cuenta. Ser conscientes y como vos decías antes, empezar a notar, bueno, a ver, ¿soy consciente realmente de las historias que me cuento? Tal vez cuando me equivoco, cuando algo no sale como yo quería. ¿Soy consciente de cuáles son las metas que me propongo o de la brecha que existe entre mi yo ideal y mi yo real? ¿Soy consciente de cuán condicionada muchas veces estoy por estos deberías, que tal vez no son míos? Entonces es como empezar a reflexionar, es empezar a por lo menos a cuestionarme y a preguntarme para realmente empezar a cultivar una mente más flexible y más realista con nosotros, con los que nos rodea, con las metas que nos proponemos, a través de creencias más empoderantes. Ya vimos cuál es la historia que me estoy contando hoy, que tal vez me limita. Si yo parto de la base que soy un fracaso, no soy suficiente, no estoy a la altura, y parto de la no confianza, el no sentirme valioso ni merecedor de lo que me pasa. Entonces acá yo les escribí algunas que pueden usar como referencia, pero de nuevo, acá lo importante es adueñarnos de la lista y cada uno hacerla a la medida de los desafíos que la tienen hoy. realidad de cada uno. Totalmente. Hago lo mejor que puedo en cada momento con lo que sé. Cuento con todo lo que necesito para lograr mis metas. Tomo las mejores decisiones con la información con la que cuento ahora. No hay fracaso, solo aprendizajes. Mejor hecho que perfecto.
sobre todo que está como de moda el learning by doing, ¿viste? O el aprender haciendo y el desafiarnos, que ya lo vimos antes también, esto de habilitar el no sé, amigarnos del error. También algo que nos puede servir mucho es empezar a escribir como un cuadernito con nuestros logros. Porque otro síntoma también de este síndrome del impostor, que dijimos que el 70% de los directivos se ve afectado, es subestimar completamente los logros. Es como que se deben a la suerte. Entonces acá necesitamos empezar a reconocer primero nosotros los éxitos que tenemos, los logros que vamos cumpliendo todos los días. Sí, o a veces en ese vértigo también que se tiene, digo, laboral o lo que fuere, no dimensionarlos porque es como es un andar que no tiene límite. Entonces, nunca hay tiempo para revisar lo hecho o lo que se logró, o esto que vos decís, ¿no? De empezar a volcarlo o a dimensionarlo. Pues lo primero que nos olvidamos, porque toda esta tiranía de los deberías está mucho más centrado en aquello que falta, en aquello que no pude, en aquello que no cumplí. Entonces necesitamos empezar a robustecer más lo que sí puedo, lo que sí hago, lo que sí estoy haciendo hoy. U otra forma también a veces es como, viste que generalmente cuando alguien nos reconoce por no sé, algún trabajo bien hecho, nos hace un cumplido y demás, tendemos a poner excusas o a justificarnos, no, pero en realidad lo minimizamos completamente y subestimamos el esfuerzo que implicó poder hacer esa presentación o haber preparado, no sé, la mesa para la reunión o lo que fuera. Y en realidad a veces también podemos empezar por decir simplemente gracias. Claro. Gracias. Que nos cuesta un montón, pero es una forma de visibilizar para nosotros mismos nuestros logros. Y eso en esto que estamos compartiendo hoy nos ayuda un montón. Nos ayuda un montón. También podemos convertir esto que hablábamos recién hace un ratito, las exigencias que son más rígidas, en preferencias más flexibles. Esto que hablábamos desde el lenguaje, poder empezar a cambiar estos deberías y tengo que, por me gustaría, elijo, quiero, para estar realmente conectados con aquello que realmente necesitamos y queremos. Y también que podemos, porque cuántas veces yo también me preguntaba, y esto más enfocado exclusivamente en el ámbito corporativo también, en nuestro rol como líderes dentro del trabajo, ¿cuántas veces por miedo a no decir que no, digamos, o a no saber cómo pedir ayuda, nos comprometemos con proyectos que son inviables, que tienen estándares expectativas demasiado altas, y como no queremos contradecir a nuestro jefe directo, no queremos exponernos, o por miedo, decimos que sí a expectativas que son completamente inviables, nos comprometemos con fechas de vencimiento que, de nuevo, ni aunque tuviéramos a todo el equipo de los superhéroes, podríamos cumplirlos. Y quizás el que lo está pidiendo no tiene idea de qué significa o cuál es toda la cadena de tareas que significa lo que está pidiendo. Llevar a cabo eso que se está pidiendo. Y es nuestro rol visibilizar lo que es necesario y decir, sí, no hay ningún problema, qué buena iniciativa, bancame que evalúo cuán viable es y qué recursos sí tenemos y cuáles no para encargar el proyecto. Entonces, en eso tiene que ver esto de repensar y alinear debo, quiero, necesito, digamos, empezar a ser más conscientes, de nuevo, la mente más realista y más flexible para saber realmente dónde estamos. Y acercar ese ideal con el real. Claro, darnos esos permisos para o reflexionar sobre algo, o cuestionar, o repensar para, y no quedar encerrados en ese debería. Tal cual, tal cual. Y después también algo que es súper importante, desde mi perspectiva, es tratarnos con amabilidad, porque todos estos dedos acusadores, lejos de aumentar nuestra confianza, sentirnos más valiosos y demás, nos van haciendo cada vez más chiquititos y nos van haciendo sentir cada vez más despotenciados
en nuestro potencial. Es como que dejamos de usar el potencial que tenemos. Que acá una forma de tratarnos con amabilidad es hacer las prácticas que tienen que ver con la autocompasión, con esto de reconocer y que estoy sufriendo, que no soy el único y que merezco tratarme con amabilidad. Esta meditación se las puse, hay un montón de otras, esta es una de las que yo tengo en mi canal de YouTube, que es una buena forma para poder empezar, pero si no también empezar a ver cuando nos tratamos con ese dedo acusador y con esa voz autocrítica, y con ese rigor, ¿cómo podríamos cambiar el tono? Digamos, en esta lista que empezamos a escribir nueva de creencias más empoderantes, también poder empezar a revisar el tono con el cual dialogo conmigo misma o conmigo mismo. Y en esto de la autocompasión, digo, para con uno, también hay una cuestión, y esto por ahí me voy de tema, pero se me vino a la cabeza y te lo digo, que tiene que ver con lo que le pasa al otro también, digo, porque esto que uno cree que le pasa solo a uno, en mayor o menor medida o en distintas circunstancias o lo que sea, le pasa a todos. Esto es fundamental, es lo que decíamos antes. ¿Qué siento cuando yo entro en esta tirania de los deberías? Que estoy solo, que estoy aislado y me siento completamente desconectado. Siento que no hay nadie más sobre la faz de la tierra que esté atravesando la misma desgracia que yo. Y en realidad es fundamental sentir, esto se llama como es el concepto de humanidad compartida. Todos nos pasa lo mismo. Bien claro. Así que sí. Bueno, eso es todo por hoy. Como yo siempre digo, la importancia es practicar. Somos lo que practicamos todos los días. Como vos bien dijiste, podemos liberarnos, requiere trabajo, y es verdad, requiere paciencia, constancia, perseverancia y valentía para mirarnos para adentro. Así que eso fue todo por hoy. Quiero agradecerte un montón. No sé si te quedó alguna pregunta. No, me quedé con eso de la cuestión del trabajo, ¿no? Digo, de que realmente tomarlo como esta cuestión de aprendizaje y de dedicarle ese tiempo, que es dedicárselo a uno, que es como algo fundamental, digo, pues si no queda como que no quede en esa tarjeta, en esa postal de frase de autoayuda, ¿no? Tal cual. Ojalá hayamos sembrado alguna semillita para invitarlos a reflexionar y a cuestionarse. Y bueno, como siempre, los invitamos a que nos dejen cualquier tema futuro que les gustaría que tratemos. Y nos vemos en la próxima. Si Dios quiere, muchísimas gracias. Bueno, te encuentran en los canales tuyos de YouTube, sí, en las redes sociales. En la página de Consultores y Asociados, Espacio Bien. Florecer con S. Acá estoy para lo que quieran. Bueno, y Maxi, mil gracias. Un placer como siempre, súper agradecidos y estamos en contacto. Perfecto, gracias. Que andes muy bien. Beso enorme.